En la clase de hoy vamos a ver una de las grandes joyas de las matemáticas, el teorema de Pitágoras. Empezaré con una breve historia del teorema de Pitágoras. La historia atribuye a Pitágoras la primera demostración lógica del teorema que lleva su nombre. Este hecho ocurrió alrededor del año 500 a.C. Sin embargo, se han encontrado tablillas de arcilla encontradas en Mesopotamia, pertenecientes a las civilizaciones que se establecieron entre los ríos Tigris y Éufrates en el segundo milenio antes de Cristo, que han revelado que los antiguos babilonios ya conocían el teorema. También es conocido que la civilización egipcia utilizaba un triángulo rectángulo de lados 3, 4 y 5, llamado triángulo egipcio, a modo de escuadra para trazar líneas perpendiculares. Además, otras civilizaciones como la China o la India lo incluyeron en varios tratados matemáticos muy antiguos. Puesto que el teorema de Pitágoras se refiere a triángulos rectángulos, vamos a ver qué debe cumplir un triángulo para poder denominarse triángulo rectángulo. Es sencillo. Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados, también conocido como ángulo recto. En este triángulo, este sería el ángulo recto. Pues como hemos dicho, mide 90 grados. A los lados del triángulo rectángulo que forman el ángulo recto los conocemos con el nombre de catetos. Este sería un cateto y este sería otro cateto. Pues ambos lados forman el ángulo recto. Mientras que al lado opuesto al ángulo recto lo denominamos hipotenusa. En este triángulo, este lado sería la hipotenusa. Otra forma de distinguir la hipotenusa de los catetos es sabiendo que de los tres lados de un triángulo rectángulo, el que tiene mayor longitud es siempre la hipotenusa. El teorema de Pitágoras afirma que en cualquier triángulo rectángulo, la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos es igual al área del cuadrado construido sobre la hipotenusa. Como sabemos, el área de un cuadrado se calcula del modo siguiente. Conocido el lado del cuadrado, su área es el producto del lado por sí mismo. En este ejemplo, el lado del cuadrado mide 8 centímetros. Por tanto, el área de este cuadrado es igual a 8 multiplicado por 8, que como sabéis se puede escribir como 8 elevado al cuadrado. Si hacéis el cálculo, os da un total de 64 centímetros cuadrados, que se corresponden con los 64 cuadrados como este, con los que completamos la superficie de este cuadrado. Por tanto, el enunciado del teorema de Pitágoras es equivalente a la siguiente fórmula, que dice que la hipotenusa elevada al cuadrado, que es igual al área del cuadrado construido sobre la hipotenusa, es igual a la suma de la longitud del primer cateto elevada al cuadrado, que coincide con este área, más la longitud del segundo cateto elevada al cuadrado, que coincide con esta área que estoy pintando. Yo creo que es clara la equivalencia de los dos enunciados que acabamos de ver del teorema de Pitágoras. De los dos enunciados, este último, es decir, esta expresión algebraica, es la que usamos para resolver los problemas. A continuación,
veremos una demostración geométrica del teorema de Pitágoras, que aparece en un tratado matemático chino, escrito entre el año 500 y el 300 a.C. Partimos de un cuadrado de lado a más b, que es este que tenemos aquí dibujado. Lo primero que vamos a hacer es darnos cuenta que efectivamente el lado de este cuadrado mide a más b. Yo creo que eso es claro. Lo siguiente que vamos a hacer es dibujar un triángulo rectángulo de catetos A y B y de hipotenusa H, que es este triángulo que acabo de dibujar. Si os dais cuenta, como este triángulo rectángulo, puedo dibujar 4 que están en el borde del cuadrado. Serían este de aquí, cateto A, cateto B e hipotenusa H. También este de aquí, cateto A, cateto B e hipotenusa H. Y por último también tenemos este, cateto A, cateto B y hipotenusa H. Al dibujar estos 4 triángulos rectángulos, se ha formado en el centro de mi cuadrado de longitud A más B otro cuadrado cuyo lado mide H, que sería este de aquí. Lo voy a pintar un poco de verde. O sea, este cuadrado, su lado, mide H. Yo creo que está claro. Lo estoy remarcando de verde. Ahora hay que darse cuenta que este cuadrado está formado por 5 figuras, que son 4 triángulos rectángulos con la misma superficie, los tengo numerados con los números 1, 2, 3 y 4, y un cuadrado con el número 5 que está en el centro, que es este de aquí. Entonces, este cuadrado de lado H está formado por estas 5 figuras. Como hemos visto, la superficie de este cuadrado de lado H sabemos que es su lado al cuadrado, es decir, es H elevado al cuadrado. Esto hay que recordarlo. Es decir, hay que recordar dos cosas. Que la superficie de este cuadrado es H cuadrado y que está formado por las figuras que he numerado con los números 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora tenéis que fijaros en lo siguiente. El triángulo rectángulo que he numerado con el 1, es decir, este, si yo lo recortara, lo podría encajar en esta posición. Simplemente tendría que cambiarle la orientación. Pero tiene la misma superficie, es decir, tiene un lado que mide A, otro lado que mide B y la hipotenusa que mide H. Y lo mismo pasa con este triángulo rectángulo que tengo numerado con el 2. Si yo lo recortara y le cambiara la orientación, lo podría encajar en esta posición de aquí. Os cuento esto porque esto va a ser el siguiente paso. En el siguiente paso trasladamos los triángulos 1 y 2 a las posiciones que he comentado anteriormente. Entonces, vuelvo a tener las 5 figuras numeradas con los números 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora están dentro del polígono que he remarcado de rojo, es decir, de este polígono de aquí. Yo creo que se ve claro. Entonces, como están dentro de este polígono, la superficie de este polígono sabemos que sigue siendo H al cuadrado. Ahora el objetivo es calcular esta superficie de otra manera, es decir, expresada en función de otras letras. Entonces, sabremos que las superficies son iguales, vamos a igualar los resultados y obtendremos el teorema de Pitágoras.
Vamos a ver cómo se hace. Es sencillo. Simplemente tenemos que trazar un segmento vertical, que es este de aquí. Este segmento lo trazamos y entonces nos damos cuenta que el polígono anterior, cuya superficie es h cuadrado, lo tenemos descompuesto como la suma de las áreas de dos cuadrados. Uno de los cuadrados tiene lado A, por tanto su superficie es a cuadrado, y el otro cuadrado tiene lado B, por tanto su superficie es b cuadrado. Entonces, con todo esto, hemos demostrado que en todo triángulo rectángulo se cumple que la longitud de la hipotenusa al cuadrado es igual a la longitud de un cateto elevada al cuadrado más la longitud del otro cateto elevada también al cuadrado. Esto es lo que nos dice el teorema de Pitágoras. Yo creo que la demostración es bastante sencilla, además es muy intuitiva, es geométrica. Espero que se haya entendido. Ahora voy a resolver un ejemplo donde uso el teorema de Pitágoras para calcular un lado desconocido en un triángulo rectángulo. El enunciado dice lo siguiente. Sabemos que la hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 10 centímetros y que uno de sus catetos mide 6 centímetros. Calcula la longitud del otro cateto. Lo primero que hacemos es un dibujo escribiendo los datos del problema. Entonces, aquí tenemos dibujado un triángulo rectángulo. Nos decían que la hipotenusa mide 10 centímetros, que uno de los catetos mide 6 centímetros y que el otro cateto desconocemos cuánto mide. Entonces, después de haber hecho el dibujo, lo que hacemos es sustituimos los datos conocidos en la expresión del teorema de Pitágoras y despejamos el lado desconocido. Pues eso vamos a hacer. Como hemos dicho, la hipotenusa mide 10 centímetros, pues 10 elevado al cuadrado. Uno de los catetos medía 6 centímetros, pues 6 elevado al cuadrado. Y el otro no sabemos cuánto mide, pues dejamos como b elevado al cuadrado. Es decir, una letra que no sabemos el valor que tiene, pero que lo vamos a calcular ahora resolviendo la ecuación. Hacemos operaciones. 10 al cuadrado es 10 por 10, que es 100. 6 al cuadrado 6 por 6, que es 36. Y b al cuadrado lo dejamos igual porque no sabemos cuál es el valor de b. Ahora vamos a despejar b cuadrado. ¿Cómo lo hacemos? Pues sabemos que el 36 está a la derecha sumando. Pues entonces pasa a la izquierda restando. Entonces me queda 100 menos 36 es igual a b elevado al cuadrado. Hacemos esta operación. 100 menos 36 es igual a 64. Esto es igual a b cuadrado. Y ahora tenéis que saber que para quitar un cuadrado en un lado de la ecuación, pues lo quitamos. Y lo que tenemos que hacer es, en el otro lado, poner una raíz cuadrada. Es decir, la raíz cuadrada de 64 es igual a b. Esta raíz cuadrada es exacta y vale 8. Por tanto, el valor de b es igual a 8 centímetros. Ya hemos calculado el lado desconocido en el triángulo del enunciado. Yo ahora os planteo un ejercicio parecido. Lo que pasa que en lugar de pediros un cateto, os pido la hipotenusa, pero es igual de sencillo. El enunciado dice lo siguiente. Sabemos que los catetos de un triángulo rectángulo miden 3 centímetros y 4 centímetros, respectivamente. Calcula la longitud de la hipotenusa de dicho triángulo rectángulo. Tenéis que hacer un dibujo, como he hecho yo antes, y después de hacer los cálculos, os va a salir que la hipotenusa mide 5 centímetros. Con esto termina la clase de hoy. Espero que os haya gustado. Y como siempre, lo más importante, espero que lo hayáis entendido absolutamente todo. Nos vemos de nuevo en el próximo vídeo.